Bienvenidos al Discipulado Nueva Vida en Cristo número 1. Yo soy tu hermano Junior Malca y el día de hoy veremos el paso número 6. La lección de hoy se titula Dios me habla y vamos a ver 3 puntos muy importantes. ¿Qué es la Biblia? El propósito de la Biblia y cuál es su contenido. Pero antes, respondamos las preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. ¿Casi toda la Biblia es de origen divino? ¿Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia? Para sacar el máximo provecho de la Biblia, ¿es necesario meditar en ella? No olvides que en la descripción del video está el enlace para el test número 5. Cuando envíes tu respuesta podrás ver tus resultados. Y no olvides suscribirte a este canal. De esta forma estarás apoyando para que otros creyentes también puedan conocer más de la palabra de Dios. Comencemos con el punto número 1. ¿Qué es la Biblia? Segunda de Timoteo 3:16 nos habla en cuanto al origen de la Biblia, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo nos está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Por inspirada entendemos la influencia y la supervisión del Espíritu de Dios sobre los escritores de la Biblia. Inspirada quiere decir influenciada y supervisada por Dios. Pero ¿cómo fue esta inspiración? Algunos escritores escribieron exactamente lo que Dios les dijo. Por ejemplo, Jeremías 36:2 nos dice que Dios le dijo a Jeremías: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Entonces Jeremías escribió directamente lo que Dios le dijo. Otros escritores escribieron lo que ellos experimentaron de lo que Dios reveló acerca del futuro o de algún acontecimiento histórico. Por ejemplo, Dios le dice a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dios le dice a Juan que escriba lo que vio en la revelación. Pero aquí Dios no le dictó como a Jeremías. Este versículo dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Podría existir algún error en ella? No, no hay ningún error, aunque hay muchas personas que tratan de desprestigiar la autoridad divina de la Biblia, pero la Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su exactitud científica. Aunque la Biblia no es un libro científico, pero en ella encontramos mucha ciencia porque es inspirada por Dios y Dios es omnisciente. Y algunos de estos hechos científicos ya estaban escritos en la Biblia aún antes que se descubrieran. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su unidad, y el tema central de la Biblia, y en el cual concuerdan todos los escritores, es Jesucristo y el plan de Dios para reconciliar al hombre pecador con Dios, que es santo. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su calidad eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ya han pasado cerca de 2000 años, pero la palabra de Dios sigue vigente en nuestras vidas, transformando los corazones de las personas y llevándolas a Dios. La Biblia también se evidencia como la palabra de Dios por su profecía cumplida, y te sorprendería saber la cantidad de profecías que se han cumplido tal y como Dios dijo que se cumplirían, con todo el detalle posible. Todos estos puntos los estudiaremos más adelante cuando hagamos un estudio acerca de la Biblia. ¿En qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la diferencia de la Biblia con cualquier otro libro que puede haber existido es que la Biblia es viva y eficaz, porque es palabra de Dios. Y esta palabra toca al alma, toca la mente de la persona y al corazón, y hace que se rinda delante de Dios, y hace que la persona reconozca su pecado y necesite de Dios. Ningún otro libro puede hacer eso. Explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. Ya hemos leído Hebreos 4:12 y allí nos dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es una espada, la palabra de Dios, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pero no cualquier espada, sino como una espada de dos filos. Por un lado, juzga y castiga al pecado y al pecador, y por otro lado, enseña y corrige a todo aquel que quiere vivir una vida de santidad y agradándole a Dios. Ahora veamos el propósito de la Biblia. El primer propósito de la Biblia lo encontramos en Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el primer propósito es que la Biblia nos alimenta espiritualmente. ¿Con qué es comparada la Biblia? Con la leche espiritual. Y la leche sirve de alimento. ¿Y qué pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Lo mismo que le pasaría a un niño que no se alimenta. No crecerá y eventualmente morirá. Y ya que estamos hablando de la importancia del alimento espiritual, ¿cómo te va con las lecturas bíblicas asignadas en cada lección? ¿Estás leyendo un capítulo diario? Si es así, ¿has sentido al leer la Biblia que el poder de ella ha tocado tu corazón? ¿Has sentido que Dios habló a tu corazón? Si has sentido esto, cuéntale a alguien lo que estás aprendiendo en tus lecturas. ¿Y por qué no compartes lo que has aprendido también, dejando tu comentario en este video? Pero si hasta ahora no has leído tu Biblia regularmente, ¿por qué no comienzas hoy? Con la ayuda de Dios, comprométete a leer la Biblia, un capítulo diario. Ya estamos en el paso número 6. Estas son las lecturas de las lecciones anteriores. Comprométete con Dios a leer los capítulos de estos libros. Segundo propósito, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra de Dios nos sirve de guía en nuestra vida diaria. ¿Con qué se compara la Biblia? Se compara con una lámpara. ¿Y para qué nos sirve una lámpara? Pues para iluminar. ¿Y qué necesitamos iluminar? Vivimos en una época de confusión donde hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabemos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. No te dejes llevar por cualquier consejo. Todo consejo tiene que venir de la palabra de Dios. Y a propósito de ello, ¿es la Biblia la autoridad final en tu vida? Leamos Hechos 17, 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar? Bueno, ellos escucharon a Pablo y a Silas y lo escucharon con toda solicitud, pero se fueron y verificaron si lo que había dicho Pablo y Silas era correcto, es decir, estaba conforme a las escrituras. Y eso es digno de imitar, porque no debemos creer cualquier palabra que nos digan, solamente la palabra que proceda de la palabra de Dios. Entonces la costumbre de los creyentes de Berea era escudriñaban las escrituras para ver si lo que les habían enseñado era verdad. El tercer propósito lo encontramos en Salmos 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el propósito nos dice que la Biblia nos ayuda a no pecar. ¿Qué significa en mi corazón he guardado o atesorado tus dichos? Significa que su palabra está siempre presente en mi vida, está presente en mi mente, en mi corazón, en mi boca, está presente en cada decisión que tomo. Eso significa guardar sus dichos en mi corazón. La Biblia nos ayuda a crecer. Leamos 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Hay 4 puntos muy importantes que nos van a ayudar en nuestro crecimiento: enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Qué significan cada una de estas? Veámoslo a continuación. ¿Qué significa enseñar? Dar conocimiento al que no tiene. ¿Y qué conocimiento? El conocimiento de que somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna y que Él nos ha regalado vida eterna cuando murió en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados y ahora ya no somos más condenados, sino que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Redarguir significa convencer a los que están en error, es decir, a todo aquel que está lejos de Dios. Corregir significa poner al derecho. Cuando estamos fallando en algún área a Dios, entendemos por medio de la autoridad de la palabra de Dios en qué estamos errando y regresamos nuevamente al camino. Instruir significa para disciplinar. ¿Te cuesta tener fe a veces? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Según Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única manera de aumentar nuestra fe es oír y dejarse guiar por la palabra de Dios. Y el que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, es decir, capacitado para toda buena obra. Pero ten mucho cuidado cuando alguien te dice que la Biblia no es suficiente y te exhorta a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. Esta persona es un engañador. La Biblia es completamente suficiente para orientarte en tu vida cristiana. Ahora veamos el tercer punto, su contenido. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se llama Biblia? La palabra Biblia deriva del vocablo griego biblión o biblos, que significa rollos o libros. Así es en realidad. La Biblia se trata de una pequeña biblioteca formada por muchos libros. ¿Dónde fue escrita la Biblia? Fue escrita en muchos sitios diferentes. Por ejemplo, la mayor parte en Palestina, donde Jesús vivió y nació la iglesia. Otra parte fue escrita en Babilonia, donde el pueblo estuvo desterrado en el siglo VI a.C., y otra parte fue escrita en Siria, Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Grecia e Italia, estos últimos debido al trabajo misionero de Pablo. Además, hay que resaltar que las costumbres, cultura, religión, situación económica, social y política de estos pueblos influenciaron en la manera como la Biblia presenta el mensaje de Dios a los hombres. Y es que Dios habla el lenguaje del ser humano para que todo el mundo pueda entenderle claramente. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Se han registrado acontecimientos ocurridos alrededor del año 1500 a.C. Estos acontecimientos han sido comprobados a través de la arqueología hasta acontecimientos ocurridos en el seno de la Iglesia Apostólica, posterior a la muerte de Jesucristo. Entonces fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años. ¿Quién escribió la Biblia? Dios inspiró las palabras de la Biblia y usó aproximadamente 40 hombres diferentes para escribir su palabra. ¿Por qué decimos hombres diferentes? Diferente ocupación, diferente clase social, diferente nivel académico. La Biblia, tal cual tenemos ahora en nuestras manos, está dividida en dos partes llamadas testamentos. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Pero ambos testamentos están divididos en 4 partes. El Antiguo contiene la ley, la historia de Israel, la poesía y libros de profecía, y el Nuevo Testamento contiene la vida de Cristo, el crecimiento de la iglesia, la enseñanza a las iglesias y el último libro de profecía. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó la Biblia hasta nuestras manos? Presta mucha atención. El Tanaj son los escritos hebreos originales. Este hebreo antiguo no contenía vocales, solamente consonantes, lo que dificultaba su lectura. Al siglo III a.C., tras la ocupación griega de Medio Oriente, ellos desearon conocer la cultura hebrea y decidieron traducir el Tanaj al griego koiné. Para ello contrataron 70 sabios y en la ciudad de Alejandría elaboraron la Septuaginta. Recibe el nombre de Septuaginta por los 70 sabios. Esta Biblia incluyó los libros deuterocanónicos.
Tras la muerte de Jesús en la era cristiana, surge el deseo por conocer la Biblia en el idioma original. Entonces se traduce el hebreo antiguo al nuevo hebreo, el cual ya contaba con vocales. Este texto se llamó texto masorético porque fue traducido por los masoretas, quienes eran entendidos en la lengua. Al año 182 después de Cristo, tras el dominio de los romanos y su nuevo idioma, el latín, se traduce la Biblia a la Vulgata latina, es decir, el latín común, y se traduce tomando como referencia la Septuaginta. Además, se incluyen los textos receptus, es decir, la Carta de los Apóstoles, y los libros deuterocanónicos. La Vulgata latina perduró durante varios siglos, pero estaba reservada solamente para los clérigos romanos y no para el pueblo. En 1450 sucedió un hito importante para toda la literatura. Johannes Gutenberg inventó la imprenta. De esta forma, los escritos podían reproducirse de forma rápida y barata. En 1517, con la Reforma Protestante, muchas personas querían leer la Biblia en su idioma original. Uno de esos idiomas es el español. Entonces, tomando como referencia los textos masoréticos, el hebreo original y los textos receptus, se elabora la primera traducción al español, llamada la Biblia del Oso, en 1569 por Casiodoro de Reina. Unos años después, en 1602, Cipriano de Valera hará lo mismo y elaborará la Biblia del Cántaro, también en español. Posteriormente se realizarán otras traducciones. La Iglesia Católica hizo lo mismo, también hizo una traducción de la Biblia al español. Tomando como referencia los textos masoréticos, elaboraron en 1944 la traducción española de la Iglesia Católica llamada Nácar y Colunga, y en 1960 se elabora la Biblia Católica Latinoamericana, donde se incluyen los libros deuterocanónicos. Pero la Iglesia Cristiana usa la Biblia Reina Valera, es decir, la traducción de Casiodoro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera, y probablemente es la Biblia que tengas a la mano, con la traducción de 1960. Ahora veamos cómo sacar provecho de la Biblia. En primer lugar, tienes que escucharla. Congrégate en una iglesia donde enseñen fielmente la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es muy importante escuchar la palabra de Dios. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Además, en una comunidad de creyentes, todos unánimes pueden alabar al Señor y animarse unos a otros. La Biblia también tiene que ser estudiada. ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? Anota en un cuaderno todo lo que aprendes en tus lecturas diarias. Comparte con otros lo que el Señor te ha hablado a través de su palabra. Comparte también lo que el Señor te ha hablado y cómo te está bendiciendo en los comentarios de este video. También tienes que meditar en la Biblia. Es decir, tiene que estar presente en tu mente, en tu corazón y en tu boca y en tus decisiones y en todo momento de tu vida. Debes memorizar la palabra de Dios. Hay un versículo para memorizar en cada lección. Es muy importante cumplir con esta tarea, porque una vez que tengas el versículo memorizado, está guardado en tu mente para usarlo en el futuro. Acuérdate del momento de la tentación de Jesús. Jesús le dijo a Satanás 3 veces: escrito está, escrito está y escrito está. Y escrito estaba en la Biblia, pero también estaba memorizada en la mente de Jesús. Por eso tú también tienes que memorizar los versículos de la Biblia, para que cuando haya un momento de tentación o dificultad, tú puedas también decir: escrito está. Finalmente, la Biblia tiene que ser obedecida. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De nada sirve oír y conocer la palabra de Dios si no somos obedientes, es decir, hacedores de ella. Podemos seguir el ejemplo de Esdras. Esdras 7:10 dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 puntos muy importantes que hacía Esdras. Primero, preparó su corazón para escudriñar la ley de Jehová. ¿Cómo preparas tu corazón? Te preparas
en oración a Dios y le pides que te dé sabiduría y entendimiento para que puedas comprender lo que dice la palabra de Dios, porque recuerda que la palabra de Dios puede ser discernida solamente con el Espíritu. Quiere decir que una persona que no tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo no vive en su vida, no puede entender la palabra de Dios. Le parecerá locura, pero al que tiene al Espíritu de Dios en su vida, él puede entender la palabra de Dios. Además, Esdras preparó su corazón para cumplir la ley de Jehová. Y necesitamos preparar nuestro corazón para cumplir lo que dice la palabra de Dios, porque con nuestra propia fuerza, con nuestra fuerza de voluntad y nuestro conocimiento, no podemos seguir a Dios. Necesitamos de Dios y de su fuerza para poder cumplir y hacer su voluntad. Finalmente, Esdras preparó su corazón para enseñar sus estatutos y decretos. Cuando vayas a compartir la palabra de Dios con alguien, pide al Señor que ponga palabras en tu boca y que sea Él quien hable en lugar de ti. Ahora vamos a responder las preguntas de conocimiento previo. ¿Casi toda la Biblia es de origen divino? Falso. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia? Verdadero. Una persona que no tiene a Dios en su vida no puede entender la palabra de Dios. Para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. Verdadero. Pero no solo meditarla, sino escucharla, obedecerla y memorizarla. Finalmente, para crecer espiritualmente, memoriza 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. No olvides leer los capítulos 15 al 21 del libro de Hechos, un capítulo por día. Y esta semana pide a Dios en oración que te dé sabiduría para entender su palabra y compartir con alguien lo que has aprendido. Muchas gracias por ver este video. Que Dios te bendiga grandemente. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Dale un like si te ha gustado este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el paso número 7.